supuesto le doy la bienvenida a nuestra estrella, la chef Lorena. ¿Cómo estás, Lili? Gracias, chef. Y hoy tenemos una invitada especial. Te doy la bienvenida a la nutrióloga Teresa Cárdenas. Ella es de la Asociación Mexicana de Diabetes, porque esta receta, Teresa, tiene mucho que ver, por supuesto, para ayudar y contribuir a la buena salud. Claro que sí, hoy vamos a ver esta preparación y todos los nutrientes que tiene. Muy bien, chef. ¿De qué se trata el aguachile de camarón? Pues como yo sé, señora allá en su casa que extrañan la playita, pues hoy se la vamos a traer aquí a la Ciudad de México con un delicioso aguachile, en este caso, bueno, de camarón. Me parece muy bien, chef. Bueno, pues nutrióloga, chef, vamos a ver la receta. Claro ¿Me que parece? sí. Muy bien. Los ingredientes. Para este aguachile de camarón para 5 porciones vamos a necesitar 20 camarones grandes, También el jugo de 10 limones, Un chile jalapeño media cebolla morada cortada en rodajas. 2 pepinos pelados. y sal al gusto. Bueno, pues ahí está, fíjense, además muy sencillo. A ver, Teresa, cuéntanos un poquito de los beneficios de este aguachile. Claro que sí, pues es una receta baja en carbohidratos. Tiene la proteína del camarón y también el camarón es una proteína baja en grasa. Además también tiene verdurita que vamos a incluir ahorita, que va a ser el pepino. ¿Qué hago yo, chef? Ok, te voy Yo voy explicando a bien. licuar. Otra cosa que quisiera que nos contaras, Teresa, es, sabemos que obviamente el camarón a veces es caro. ¿Podríamos sustituirlo por algún otro marisco, pescado? Claro que sí, un pescado blanco también sería una buena opción para que en casa también tengan esta oportunidad de tener esta preparación con otra proteína que sería el pescado blanco. Ah, muy bien, ahí está. Entonces, señora, si usted no puede comprar camarón, podemos sustituirlo por el pescado blanco, por alguna otra proteína que también va a estar igual de sabroso, ¿verdad, chef? ¿Qué Así más? es. ¿Qué estás haciendo ahorita? Ok, Cuéntanos. bueno, miren, les explico. Lili, ¿me lo puedes ir partiendo, por favor? Vamos sacando el jugo de los limones. ¿Por qué no traemos el jugo previamente hecho? Porque el jugo de limón se oxida, entonces comienza a agarrar como ese tono amargo. Entonces yo lo quiero fresco, ¿ok? ¿Cómo lo parto? A la mitad, en 4, lo que comentábamos, ¿verdad, Tere? Nos comentabas que con cáscara o sin cáscara. Exacto, la verdad es que ahí es como al gusto, lo pueden incluir con o sin cáscara y va a entrar a la licuadora, entonces puede ser igual. Así está bien, Lili, lo vamos a licuar. Exactamente. La característica que tiene el aguachile es que lleva bastante jugo de limón. Vamos a licuar nuestro pepino y vamos a ponerle tantita sal, se nos perdió. Tantita sal. Y el chile, Lili, por Bueno, favorcito. ok. Vamos a poner, ponle Yo de le tu manita pongo, santa, yo le Lili, de tu pongo. manita santa. Al gusto, ya sabes. Yo sé que es abundante tu mano. Yo soy chilito, no, ¿verdad? Todavía no. Exacto, no, todavía no. Ahora lo vamos a meter a la licuadora junto con el chile, Lili, por favorcito. ¿Ah, Y sí le pongo aquí? Por favor. Mientras le voy explicando. De este lado tenemos ya el camarón. Este es un camarón mediano, fresco. Si se dan cuenta, el tono del camarón es como color grisecito. Lo vamos a limpiar, que de esta manera, tú dale, Lili, tú dale play, no pasa nada. Lo vamos a limpiar de la parte de arriba, que si ya recordamos tiene el intestino. Es lo que nosotros vamos a quitar, ¿ok? Muy bien. Ya que lo tenemos así, ¿cómo vamos, Lili? Ahí sí, bueno, ahí va, espérenme. Ahí va muy bien, muy bien. Espérenme, espérenme. Ahora, de este lado yo ya tengo unos camarones previamente listos. En este caso los abrimos en forma de mariposa. Como es, simplemente por la mitad. Los vamos a comenzar. Existen varios tipos de cocciones. En este caso nuestra cocción va a ser con limón. Está un poquito mal utilizado el término cocer, se llama desnaturalizar la proteína, ¿ok? Pero lo conocemos como cocinar. Pásanos, Ahí Lili, voy, por favorcito. bueno, miren, este no se muele muy bien, pero Ay, no pasa nada, Digamos- todo se improvisa, compañera. digamos que ahí está ya. Muy bien, ya que tenemos nuestra mezcla, lo vamos a verter sobre nuestros camarones. Ahora, algo importante que comentábamos, también, si en este caso no podemos, o a lo mejor como que no tenemos el gusto por el camarón crudo, podemos utilizar, comentábamos también, Tere, pacotilla, el pacotilla que ya viene cocido. El pacotilla viene cocido, entonces, pero bueno, con el limón se va a cocer, ¿no? Sí, sí, se Esa es la desnaturaliza. función del limón. Exactamente. De hecho, lo vamos a verter y ahorita les voy a mostrar después de 10 minutos cómo queda. Observen cómo el camarón comienza a tomar este tono rojito. Esto es lo que quiero que vean, ¿ok? De esto, observen la maravilla de los componentes químicos. Ahí va, ahí está. No le ¡Qué atino. bien! Exacto. Sí, queda como si lo hubieras cocido en agua. Claro. Exactamente. Ahora, ya que tenemos nuestros camarones después de 10 minutos cocidos, entonces simplemente le vamos a verter nuestro aguachile. En este caso, no sé cuánto picante le pusiste, Lili. Le puse los 2 chiles. Pero bueno, se supone que ahí sí depende como cada quien, ¿no? Sí. ¿Qué beneficios tiene ponerle chile?
Pues en realidad tiene algunos nutrientes, pero va a depender mucho del gusto. Creo que a ti sí te gusta el picante, A mí sí, ¿verdad? yo por eso le Ok. puse los dos. Pero va a depender, comentábamos que podía ser este tipo de picante o también podría ser de algún otro tipo y depende... O sea, chile verde o puede ser otro. Habanero, compañera, Oye, habanero. Vamos a ponerle chile habanero para que nos combinamos de Mérida con Sinaloa. Bueno, bueno, el pepino También es una verdura, por lo cual tiene muy bajos carbohidratos y es excelente para las personas que viven con diabetes. Lo Muy podremos bien. mezclar o no con algún tipo de galleta salada y va a depender de las recomendaciones de los profesionales de la salud en la cantidad. Muy bien. Bueno, vamos a ver de nuevo entonces los ingredientes para recordar qué es lo que lleva este delicioso aguachile de camarón. Adelante. Pues ahí están 5 porciones, 20 camarones grandes, jugo, Jugo de 10 limones, un chile jalapeño, media cebolla morada cortada en rodajas 2 pepinos pelados. y sal al gusto. Realmente es muy sencillo de hacer. Rapidísimo, Es fresco. rápido, ¿verdad? Fresco, rico. Sencillo. Ah, chef, no te pregunté algo. ¿El camarón hay que lavarlo? Sí, previamente obviamente se lava y al momento de quitarle el intestino también se vierte en agüita. El intestino es esta como venita negra La que tirita, tiene. la de arriba, Esa hay que exactamente. quitársela, Sí, ¿verdad? sí. Es muy importante porque a veces no lo sabemos. Pues muchísimas gracias, No, Teresa. ustedes, feliz de estar aquí. Gracias, chef. Gracias a Qué ustedes. delicioso.